seguir al lado de ellos creciendo como ellos están creciendo y dando esos pasos firmes en la fe, que es lo que más necesitamos en estos tiempos. Sigan orando por cada joven y adolescente, no solo de la iglesia, sino de aquellos que están en sus hogares y de aquellos que alguna vez un día estuvieron en este lugar y hoy no están. Ténganlo en sus oraciones. Que Dios les bendiga mucho. Los queremos. Dios los bendiga, iglesia, y bueno, muy bendecida, la verdad que no esperábamos la sorpresa, y bueno, gracias a Dios por la pastora Vivi, que les manda saludos, apenó que hoy tampoco iba a poder estar, bueno, le vamos a llevar el regalito, y la verdad que cuando uno está en el servicio, esto me pasa a mí, ¿no? No puedo decir que no. Creo que cuando uno está sellado por Dios, ya no podemos volver atrás. Así que ha sido para mí también mucha bendición. Cuando he leído, me ha traído el Señor a memoria muchas cosas y junto a la pastora vi poder ser para ustedes de edificación en la palabra. Así que nunca pierdan ese contacto con el Salvador, que es la llave, esa es nuestra llave a todas nuestras victorias. Así que Dios los bendiga. Gracias, apóstol. ¿Y ahora qué? Gracias, apóstol, porque verdaderamente es una honra, más allá vos decís el valor está en el acto, en la actitud. Y qué bueno, yo no sé cuántos de los varones que estuvieron, a ver, ¿cuántos de los varones que están acá estuvieron en el seminario? Aleluya. Faltan unos cuantos, te digo. Se ve que no le fue tan bien. Se ve que esto es profético, porque ve que tiene estrellita por acá. Lo hicimos ver las estrellas. Hay algunos que me miraban con cara de pocos amigos cuando le hablaba. ¿Qué te metés vos con mi familia? Pero qué lindo que es poder aprender del Señor juntos, ¿no? Porque cada vez que uno da una palabra, la palabra dice que es una espada de doble filo, corta para ambos lados. Es decir, no solo es que penetra hasta lo profundo, corta hacia ambos lados. Corta para el que da, tanto como para el que recibe. Así que gracias, porque siempre, y creo que lo dije el día que vinimos para inaugurar, para poder tener un seminario o una clase, tiene que haber gente que quiera enseñar. Gracias. Pero también tiene que haber gente que quiera aprender. Gracias a ustedes. Porque si no hubieran estado ustedes que quieren aprender, ¿de qué nos serviría todo lo que pudiéramos dar? Amén. Así que gracias apóstol por la oportunidad que nos diste y la honra de poder venir a ministrar a tus hijos, a tu pueblo, porque sé que no es sencillo, porque entre nosotros sé que hay confianza, pero el pastor de la iglesia no se conforma solamente con que haya cierta confianza, sino que tiene que estar ahí a ver qué comen mis hijos. Perdón, cariñosamente, viejo zorro. Zorro plateado, ¿te decía? ¿Quién te decía? Pero usted lo podía ver por ahí abajo, lo que estaba haciendo era cuidándolos. Porque, pastor, cuida. Uno a veces parece que estás desenchufado de todo. Estás mirando a ver qué es lo que dijo ese que está ahí. Porque si dijo algo fuera de lugar, yo tengo que salir a corregirlo. Entonces, gracias, apóstol, porque sé que has depositado una confianza en nosotros y has cuidado, además de depositar esa confianza en nosotros. Gracias. Así que esperemos que sigamos adelante aprendiendo más del Señor.
Porque esto es simplemente un puntapié inicial, como un arrancar, ¿no? Nosotros fuimos el burro de arranque. Ahora hay que seguir, ¿eh? Y sé que vienen cosas mejores. Ahora está el apóstol dando lo que el Señor le dijo que dé, y aquí estamos también a disposición para después seguir con las materias que, ya le decía, tenemos, como aquella vez nombramos, preparadito ahí. Tenemos la oración, tenemos sacerdocio y discipulado para los cuantos hombres quieren formarse en el sacerdocio, para servir al Señor de la mejor manera. Y las mujeres, porque las mujeres, mujeres de fuego acá, ¿o no? No tengas encendedor, tráeme un encendedor. Aleluya. A ver las mujeres de fuego de Longchamp. Esa, son poquitas pero hacen ruido. Hay una materia que él tiene que es muy buena, que se le enseña a las mujeres cómo ser mimosa con su esposa. Aleluya. Eso es para después. En otra reunión de matrimonio. Tiene que ser. Esta es de la familia. Esta es de la familia. Bueno, gracias chicos. Sé que... Dale. En esta noche, obviamente gracias a nuestro apóstol, gracias al apóstol Oscar Richilo, reunión de la familia. ¿Por qué reunión de la familia? Nosotros tenemos los segundos jueves de cada mes, pero hablándolo con el apóstol dice, Maleta, vamos a hacer el cierre con el apóstol Richilo. Y estos 3 meses que acá prácticamente se dieron las materias, se habló sobre la familia. Hablaron sobre, con los chicos, con las mujeres, con los hombres, pero el tema central fue la familia. Y por eso, ¿qué mejor cierre que darle que una reunión para la familia? Que pueda darle el cierre y el toque, lo que Dios le haya puesto en su corazón para la familia, para que en este tiempo, él dice un cierre, no, yo creo que este va a ser el comienzo de nuevas familias. Va a ser el comienzo para nuevos hijos, va a ser comienzo para nuevos esposos, va a ser un comienzo para nuevas esposas, va a ser un nuevo comienzo para cada uno de ustedes, pero tan solamente aferrarse a la palabra de Dios. Por eso en esta noche, gracias a apóstol Richilo, gracias a nuestro apóstol, padre de nuestra casa, y ¿qué decirle? Que ya no te hemos dicho. Gracias por todo. Carmencita también, y a cada uno de ellos. Y a los chicos, yo quiero decirte que tus padres están esperando que vos empieces a pedir por ellos. Porque hay muchos chicos que están acá, muchos jovencitos, que hay padres que están necesitando una oración, que están necesitando una palabra, que están necesitando un abrazo. Y yo sé que en esta noche, cuando vayas a tu casa, ese abrazo va a sanar muchas heridas. Lo presentó su papá, así que yo, una palabra. Gracias. Déselo fuerte al Señor, porque es para Él. Él merece toda gloria, todo honor, todo reconocimiento. ¿Sabe que cuando el apóstol habíamos quedado ya en venir a hacer este día especial, pero cuando me llamó a través de Javi, el pastor Javier Maleta, cuando me llamó y me dijo, algo para las familias, y sí, es que nosotros dimos, ¿qué materia dimos nosotros? Los varones, a ver, ¿qué materia dimos? ¿Qué materia dimos? No escucho. Familia, organización familiar. ¿Sí? Organización familiar. Y dentro de organización familiar está también sanidad e higiene, porque a veces queremos sanar la familia, pero los olores no nos dejan. O las malas costumbres, ¿no? Entonces, bueno, hay que sanar la familia. Y hay un mensaje que el Señor me dio hace un tiempo ya, que
que habla de la restauración familiar en estos últimos tiempos. Hablábamos hace un ratito en la radio, la familia es la base de la sociedad, es la célula de la sociedad, es el principio. A través de una familia se formó todo lo que vemos hoy. Nosotros todos nacimos de una familia bastante terrible, desobedientes, dentro de la cual hubo un homicidio, un hermano contra el otro, una familia bastante tenebrosa, si la nombramos así, que es la familia de Adán y Eva. Fue la primera familia. De esa familia provenimos todos, cada uno de nosotros. Y la primera familia fue puesta por Dios en el Edén, y en el Edén Dios le dio todo lo que esa familia necesitaba. En ese lugar tenían más de lo que necesitaban, porque ellos tenían lo que necesitaban y lo que iban a necesitar al otro día y lo que iban a necesitar para el resto de su vida. Lo tenían ahí. El pecado hizo que la relación con Dios se rompa y que empiecen a ocurrir estas cosas que mencioné antes dentro de una familia que tenía que ser la familia perfecta. Por ahí dicen, la familia perfecta no existe, pero Dios la creó. Dios creó una familia perfecta. Luego, el pecado la destruyó. Porque cuando nosotros dejamos el pecado entrar en nuestra familia, ahí empieza la destrucción en la familia. Si no, fíjese, cuando empieza la pareja, empieza todo bien, ¿no? A los picotazos todo el día, aparecen los tórtolos. Todo el tiempo ahí, parece un terrón de azúcar derritiéndose, ¿no? Pero de repente, pasa que hay malos tratos, violencia, infidelidades, cosas que lastiman la familia, cuya base es el pecado. Satanás actuando en contra de la familia. Y en este tiempo, Dios quiere restaurar la familia. Si yo le hablo del libro de Malaquías, ¿usted qué me dice? Pues Malaquías lo usamos para los diezmos y las ofrendas, ¿no? Pero cuando vamos al libro de Malaquías, la palabra nos enseña y nos dice esto en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es una palabra que es prometedora, pero es una palabra que también nos tiene que dar cierto temor, porque es una palabra que precede a algo que está a punto de acontecer. El día de Jehová, grande y terrible. Para nosotros, la venida del Señor, el tiempo que se aproxima, donde el Señor va a venir a buscar la iglesia, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga ni nada que se le parezca, una iglesia que sea digna del esposo, del Cordero, una esposa presentable para el Rey de Gloria. Nosotros, la iglesia, el Señor viene pronto a buscar la iglesia y ese día para nosotros debería ser un día de gozo, un día de alegría, pero para muchos va a ser un día terrible. Va a ser un día de confusión, va a ser un día de dolor. Aquellos cuyos familiares se vayan con Cristo y ellos queden solos aquí,
a padecer y a sufrir, no va a ser un día de gozo y de alegría como para aquellos que estemos ordenados en la presencia del Señor. Aquellos que estamos ordenando nuestras vidas, restaurando nuestras vidas. Y nuestras vidas tienen que ser restauradas con una base. Lo primero que tiene que ser restaurado en nuestras vidas es nuestra familia. Porque cuando nuestra familia es restaurada, cuando vos tenés tu familia restaurada, la cosa cambia, ¿no? Porque cuando dice la palabra que mejores son dos que uno, porque si uno se cae, el otro. Y en la familia ocurre eso. Porque estás en la familia, está todo tranquilo y de repente decís, ay, hoy que está el día así, me dan ganas de quedarme en casa, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y la mira a tu esposa y tu esposa te dice, hoy vamos sin ganas. ¿No? Entonces, claro, porque no se trata de ir con ganas todos los días. ¿Quién dijo que había que tener ganas? Sabemos que tenemos que estar, que hay algo que Dios tiene para nosotros y que nosotros tenemos algo para Dios, que es nuestra adoración. Entonces tenemos que venir y no nos podemos quedar con lo que a Dios le pertenece. Porque la adoración que está dentro nuestro para Él, se la tenemos que dar a Él. Y yo no me puedo quedar con lo que es de Dios. ¿Se lo puedo dar desde casa? Porque hay una adoración que es la íntima, pero otra es la adoración del pueblo. Y el pueblo no son dos personas, somos nosotros en conjunto. Entonces, hay momentos en que uno de los dos, uno de los cuatro, uno de los cinco, porque a veces son los hijos los que dicen, no sé, mamá, vos, nosotros tenemos familias que los hijos están involucrados en el servicio y por ahí los papás dicen, ay no, pero mañana, y, no papá, yo mañana tengo que servir, así que yo tengo que ir. Y capaz son gurrimines de 12 años que saben que tienen que servir a Dios y que servicio a Dios no es un juego. Y a veces los hijos le dicen, papá, hoy vas sin ganas, ¿no? Y a veces nosotros no entendemos y los papás a veces como que si te toca a vos servir, ajá, ese día, ¿el culto qué hora es el culto? A las 7, 6:30 en la puerta de la iglesia porque tenemos que servir. Pero cuando es el otro el que tiene que servir, todavía hay tiempo. Si ¿a qué hora te toca a vos? A las 9, 9:05 podemos estar ahí. O, no importa, si total lo va a hacer otro. Porque a veces no nos damos cuenta y menospreciamos el servicio del otro. El servicio de nuestros hijos, el servicio de nuestro esposo, de nuestra esposa, ¿no? Y cualquiera que sea el servicio que tengas que hacer, es importante para Dios. Y es importante para tus hermanos. Y es una forma de respeto a Dios y de respeto al padre de la casa y de respeto a tus hermanos, que cuando vos tenés un compromiso lo cumplas, ¿no? Porque imagínese, el apóstol lo armó todo y yo como hijo obediente hoy estoy aquí, pero yo lo llamé hoy temprano y no me atendió. Dije, este no me atendió porque pensó que le iba a decir que no iba a ir. Jamás haría eso. Pero, ¿por qué? Porque respeto a mi papá. Y los respeto a ustedes. Entonces, si está en mí la decisión, ahora, si de repente me morí, lo lamento por ustedes. Me voy con Cristo. ¿No? Pero respetemos, en el respeto empieza la restauración. La Biblia habla del profeta Elías. El profeta Elías, en sus tiempos, él restauró el culto a Dios. Fue lo primero que restauró Elías. A Elías lo conocemos porque oró, se cerraron los cielos
y luego tuvo que ir a restaurar el culto, matar a los 850 profetas, los de Baal y los de Acera. Tuvo que destruirlos porque eran los que habían distorsionado el culto a Dios, y ahora estaba el pueblo volcado a la idolatría, y por consecuencia, cuando hay idolatría, las familias estaban mal. Estaban pasando necesidad, estaban pasando hambre, había sequía, no llovía, no había sembrados que pudieran soportar, los animales morían de sed, de hambre. Había una necesidad que era completa en todo el pueblo. Todas las familias del pueblo estaban sufriendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente la idolatría había infectado la sociedad. Y dice la palabra que en estos últimos tiempos Dios va a levantar hombres, mujeres llenos del Espíritu Santo. Dios todavía va a levantar Eliseos. Dios va a levantar Eliseos. Es decir, hombres, mujeres sujetos. Toca a alguno decirle, o te sujetás o así te quedas sujeta. Sujetos. Que puedan verdaderamente decir así como se gritó de allá atrás, amén. No, ay no, pero ¿sabe qué? No, pero deja de buscar la quinta pata al gato, de ponerle tanta excusa al servicio a Dios y obedece. Porque la obediencia es la que atrae la bendición sobre nuestras vidas. Vivimos detrás de las bendiciones y con solamente obedecer las bendiciones vienen persiguiéndonos a nosotros. Entonces, obedezcamos y pongámonos en el lugar, seamos sujetos. Eliseo era un hombre sujeto, era un hombre servidor que llegó a tener una doble porción del espíritu que estaba en Elías. Pero ¿sabe por qué tuvo esa doble porción? Porque Elías no es que quería darle la doble porción a Eliseo, no le dijo, che, Eliseo, vení que yo te voy a dar la doble porción, a ver si te la ganás. No. Elías tenía una unción fuerte, pero un carácter más fuerte todavía, por no decir un carácter podrido. Elías era terrible en su carácter. Dice que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. O sea, era un hombre pasional. Era un hombre de un carácter complicado. Pero Eliseo estaba ahí al lado y Eliseo, a donde Elías iba, lo seguía. Y a pesar de que Elías muchas veces le dijo, hey, quédate acá, que yo me tengo que ir para el Jordán. Vive Jehová y vive tu alma, que ahí voy a estar. Donde vos vayas, yo voy a ir. Eliseo, quédate que me voy a Gilgal. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejo, yo voy con vos. Eliseo, quédate, te dije que me voy con vos. Yo creo que a lo último ya Eliseo ni lo dejaba terminar la frase. Y ya decía, hey, ¿no entendés que yo voy a estar con vos? Yo no estoy ligado a Elías el hombre, yo estoy ligado a Elías la unción. Mire, tal vez usted no entienda del todo, pero yo pude caminar al lado de mi Elías y sigo caminando al lado de Elías, porque entiendo que aunque pase el tiempo, yo nunca voy a dejar para él de ser el Eliseo y él no va a dejar de ser mi Elías. 40 años caminando juntos, todavía hasta que el Señor venga. Estábamos allí en el fondo y me dijo, uno de los dos va a tener que despedir al otro. Y bueno, unas buenas palabras para mi entierro, le dije. Porque hasta ese día vamos a caminar juntos. Porque esta no es una relación que se corte con el tiempo. Vos no podés cambiar de papá como de sombrero.
Hay gente que cambia de padre como de sombrero. No. Yo un día viví la adopción espiritual. Primero, la adopción celestial. Y después, con mi papá espiritual. Y de ahí en adelante, él es mi padre espiritual. Y no importa lo que venga el mundo a ofrecerme, porque yo tengo un padre. Mire, mi papá natural tuvo errores y no fue el mejor padre del mundo, ni se iba a ganar el premio, ni mucho menos. Si tiene un par de semanas le cuento. Pero aún así, don Antonio Héctor sigue, a pesar de que ya falleció hace años, sigue siendo mi papá. ¿Sabe por qué? Porque fue mi padre y sigue siendo mi padre. Y ese hombre que está ahí es mi papá espiritual. Y va a seguir siendo mi papá espiritual, pase lo que pase, le pese a quien le pese, le cueste a quien le cueste, porque es lo que Dios estableció. Eliseo caminó al lado de Elías. ¿Sabe qué lo separó a Eliseo de Elías? Ahora me va a decir un carro de fuego. No, la muerte de Elías. O mejor dicho, que Elías se vaya con el Señor. Que es lo mismo para nosotros, ¿no? Cuando Elías se fue a estar con el Señor, ahí tuvo que caminar Eliseo solo. Así que mientras no haya un carro de fuego que me lo separe, ahí voy a estar. Me va a tener que aguantar, porque voy a seguir siendo Eliseo. Yo no sé, yo no lo digo esto por mí, Yo quiero que entienda, ni tampoco lo estoy diciendo por él, yo lo estoy diciendo por usted. Porque muchos queremos disfrutar del ministerio de Elías, pero no queremos ser Eliseo. No queremos sujetarnos. No queremos mirar solamente la unción de Dios. Queremos mirar al hombre. Si Eliseo hubiera mirado al hombre, no hubiera sido el que está escrito en la palabra que hizo el doble de milagros que Elías. No hubiera sido el portador de la doble porción de lo que estaba en Elías. Si Eliseo hubiera mirado al hombre, jamás hubiera pasado que cuando Eliseo lo enterraron y tiraron un muerto al sepulcro y se levantó el muerto y resucitó. ¿Por qué? Porque la unción seguía en él. Aún muerto. Pero eso, ¿por qué? Porque era un hombre que supo caminar sujeto. Y puedo hablarte de Elías con Eliseo, pero también puedo hablarte de Moisés con Josué, que pasó exactamente lo mismo, sujeto, y la Biblia dice, Josué, siervo de Moisés, siervo de Dios. Pero eso es para otro día. Vamos a seguir, si no me voy a ir de tema y allá tengo mis... Pero dice la palabra que antes del día de Jehová va a haber un mover espiritual, al que la Biblia llama el espíritu de Elías, es decir, él lo llama Elías viniendo. No es que Elías en persona va a venir, sino que es un mover profético, un mover del Espíritu Santo, una generación de profetas con el ministerio, con el ánimo, con el celo, similar al de Elías, que hace un énfasis no en mostrarse a sí mismo, sino un énfasis en la restauración familiar. En los días de Elías, este mover que va a haber, un mover diferente, un mover del Espíritu, es un mover que ya Jesús reconoció cuando Juan el Bautista
se presentó en su ministerio. Dijo, Elías ya vino y no lo reciben. No estaba hablando de que Elías se había reencarnado, obviamente que no. Estaba hablando del espíritu, del mover de ese espíritu. Un espíritu de arrepentimiento genuino, un espíritu que te lleva al reconocimiento, que no te deja esconderte detrás de las excusas para renunciar al pecado, sino que te confronta con el pecado y hace que puedas reconocerte delante de Dios y hacer los cambios en tu vida. Ese espíritu de arrepentimiento que se generó desde el momento que Juan el Bautista pisó esta tierra anunciando la venida de Jesús, es el mismo espíritu de arrepentimiento que Elías profesaba en el tiempo que él caminaba sobre esta tierra. En el momento que Elías llevó al pueblo al arrepentimiento por aquello que estaban desviados hacia los Baales, hacia Acera, los dioses paganos, y Elías llevó al arrepentimiento al pueblo. Y fíjese una cosa, que una vez que Elías llevó al arrepentimiento al pueblo, y una vez que el pueblo dejó la idolatría de lado y empezó a dedicarse y a servir a Dios, los cielos se abrieron los cielos y empezó la lluvia. Y yo vengo en esta noche a profetizarte. Yo no soy profeta, yo soy apóstol, pero vengo a profetizarte esta noche que cuando vos te arrepientas y empieces a restaurar el altar en tu hogar, a restaurar el matrimonio, a restaurar la familia, los cielos se van a abrir sobre tu familia. No vas a precisar llamar e invitar a aquellos que te rodean. Van a venir siguiendo la unción, van a venir siguiendo la gloria. Ahora, son tiempos los que se vienen, tiempos de restauración, tiempo de arrepentimiento, tiempo de confrontación contra el pecado y tiempo de confrontación contra las obras de las tinieblas. Fíjese que esto es lo que sucedió y esto es lo que está profetizado para este tiempo. Jesús enseñó también que su venida va a ser como en los días de Noé y como en los días de Lot. Esto está en el libro de Lucas. Dice la palabra que Jesús enseñaba y dijo, serán como en los días de Noé y será como en los días de Lot. Y fíjese que esos días, los días de Noé y los días de Lot, están centrados específicamente en la familia. ¿Quiénes se salvaron cuando Noé construyó el arca? Su familia. Los demás nadie creyó. Su familia. Pero ¿sabe cuál es el problema más grande de estos tiempos? Es que el cristiano predica para afuera, pero no le predica a su familia. Y si no puede creerte tu familia, ¿qué te va a creer de afuera? Noé predicaba y predicaba y predicaba y predicaba. Y pasaron años construyendo el arca, pero él seguía predicando. ¿Sabe quiénes fueron los que le creyeron? Su familia, los que estaban a su lado. ¿Sabe por qué? Porque veía que ahí estaba Noé predicando y le decía a la gente, hey, arrepiéntanse, va a venir un diluvio, va a venir una gran inundación por el diluvio, va a destruir todo. La gente no creía, no sabían ni lo que era la lluvia porque nunca había llovido, no sabían lo que iba a suceder o cómo iba a suceder, pero la familia de Noé vio que Noé no se quedaba solamente en lo que le decía la gente, él empezó a trabajar, él empezó a moverse, él empezó a formar un arca para contener a su familia, él empezó a moldear el arca conforme a los diseños que Dios le entregó. Y yo creo que en estos 3 meses Dios entregó diseños para construir el arca para tu familia. No, yo creo que Dios, a tanto a los varones como a las mujeres, Dios les entregó diseños. Y esos diseños tienen que ser moldeados. ¿Por qué? Porque de esos diseños depende la salvación de tu familia.
Si Noé no hubiera respetado los diseños de Dios para construir lo que Dios le mandó que construya, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Porque no tendríamos humanidad en estos tiempos. Porque tanto Moisés o cualquiera de los que vino después, no hubiera podido llegar a existir. Noé, si no construía el arca como Dios le había mandado, esa arca no iba. Porque el problema es que hoy nosotros vemos las cosas, como digo siempre, con el diario del lunes es otro cantar, ¿no? Ya sabemos lo que pasó, entonces, claro. Y cuando nosotros decimos, bueno, tenemos que construir una lanchita, un botecito, ¿y qué agarramos? San Google, ahí. O YouTube. Entonces vemos algún videíto ahí que te muestra y tiene que tener esta dimensión y tiene que tener esta curva y tiene que tener esto, ¿no? Pero Noé no tenía ninguna referencia de nada. Google Earth todavía no había tutoriales de YouTube para mirar, libros de navegación para construir ese arca, pero ahí estaba Noé, creyendo en lo que Dios le había hablado. El mundo le decía, vos estás loco, ¿cómo en este tiempo vos vas a creer en esto? ¿Cómo vas a creer en formar esto? ¿Para qué? ¿Para qué forzarte? ¿Para qué trabajar? Soltá todo esto, viejo loco. Así muchas veces nos dicen a nosotros cuando cuidamos nuestra familia, cuando apostamos por la familia. Y cuando vas por la calle o cuando estás conversando con alguien, estamos charlando así, digo, no, cumplimos el 11 de julio de este año, cumplimos 40 años con la princesa que está aquí. Esa. Y te dicen, wow. Wow, te dicen, que aguante el de tu tigresa. Porque a veces, ¿no? Y te dicen, ojalá yo llegue a 5, te dicen. Con esa expectativa no llegan a 3. Ni siquiera te cases para eso. Tenés que creer en lo que Dios te habló. Tenés que creer en lo que Dios creó. Tenés que creer en el diseño original que Dios implantó. Si vos crees en ese diseño, trabajá en ese diseño. No vayas probando distintas fórmulas, sino basate en lo que el diseño original te dejó escrito. Y si por alguna razón saliste de ese diseño, volvé al diseño, restaurá, volvé a la fuente. En el libro de la vida, que es este libro tan hermoso, la palabra de Dios, habla del otro caso, el caso de Lot. Será como en los días de Lot. En los días de Noé, no es que solamente Noé estaba construyendo un arca. Las razones por las cuales estaba construyendo el arca, se lo digo ahora, era porque estaba viviendo un tiempo como el de ahora. Corrupción moral total, donde a lo bueno lo llamaban malo y a lo malo lo llamaban bueno, al igual que ahora, donde el hombre había perdido la conciencia de lo que era bueno y lo malo. En los tiempos de Lot, la palabra relata a Lot edificando al lado de Sodoma y Gomorra. 2 ciudades que eran terriblemente pecadoras, que por supuesto no respetaban ni mucho menos los órdenes de Dios.
Y las cosas que tuvo que vivir Lot con su familia. Pero dice la palabra de Dios que llegó el momento que el hedor del pecado subió delante de Dios. Y Dios dijo, no puedo soportar más, así que voy a destruir estas 2 ciudades. Pero como estaba Lot allí, Dios, por medio de alguien llamado Abraham, que era el pariente de Lot, y era como el tutor, era el que lo había traído, el que lo había formado de alguna manera, hasta que Lot dijo, bueno, para aquel lado está lindo, y se fue para el lado de Sodoma y Gomorra, porque a veces por más que vos formes a las personas de la mejor manera, después las elecciones las toma cada uno. Y allí Lot se pegó a Sodoma y a Gomorra, y cuando Dios dijo, voy a destruir estas 2 ciudades, Dios le dio la oportunidad a Lot y le dijo, salgan de ahí. Porque con ustedes todavía tienen una semilla que fue sembrada un día y tienen una oportunidad. Porque hay momentos, mis amados, en que hay que correr del pecado. Hay que alejarse del pecado. Hay momentos en que tenemos que tomar decisiones y saber que hay amistades que no nos sirven. Amistades de las cuales tenemos que tomar distancia. Que no es que los tenemos que condenar nosotros, porque ya están condenados, tristemente. Nosotros le podemos dar una palabra de fe, una palabra de aliento, pero corramos de ahí. Porque sabemos que esas amistades nos van a llevar al pecado y a la destrucción. Y Dios le habló a Lot y le dijo, salgan, vos y tu familia, que hacen todo, váyanse y ni siquiera miren atrás. Y salieron él y su familia. Porque Dios siempre está interesado en la familia. Siempre. Lo triste fue, con diferencia del caso de Noé, en Noé toda la familia entró al arca. En el caso de Lot, la esposa de Lot, dice la palabra que miró atrás y se convirtió en una estatua de sal y quedó allí. Tuvo la oportunidad, porque todos tenemos la oportunidad. Pero hay quienes no quieren esa oportunidad. Pero en estos tiempos, dice la palabra, que siendo en los tiempos como en los días de Noé y tiempos de los días de Lot, cuando el pecado sobreabunda, dice la palabra, cuando el pecado sobreabundó o abundó, el pecado sobreabunda la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y esa gracia de Dios es para rescatar tu familia. Esa gracia de Dios es para rescatar y para restaurar lo que se había perdido, para restaurar a tus hijos, para restaurar tu matrimonio, para restaurar lo que se perdió en el camino. Esa gracia de Dios para estos tiempos, va a ser en estos tiempos, como en los días de Lot, como en los días de Noé. Sí, el pecado ya lo estamos viendo, ni siquiera precisamos salir a la puerta de casa, agarramos el celular, prendemos la tele y ya vemos. Ya sabemos lo que sucede. No precisamos andar mucho para darnos cuenta. Sí, yo pregunto, ¿alguno de ustedes, cuando su hijo sale de la casa, queda sin preocuparse? Mi hijo va de casa hasta el trabajo, son 6 cuadras. Y sale y yo me quedé pensando, Señor, guárdalo. Cuídalo, porque ya sé lo que está en la casa. Y después está trabajando en un negocio. Señor, guarda ese lugar, guarda ese local. Cualquier espíritu de las tinieblas que quiera entrar ahí, repréndelo, Señor. Porque sabemos lo que está ocurriendo hoy en día. Hoy, porque si tenés, te matan porque tenés, y si no tenés, te matan porque no tenés. ¿No? Te matan por un par de zapatillas. El pecado
sobreabunda. Pero la gracia de Dios está sobreabundando sobre nuestras vidas, para cubrirnos, para guardarnos. La voluntad de Dios es que las familias sean salvas. Las familias en este tiempo más que nunca van a vivir tiempo de sanidad, tiempo de restauración, como nunca se vio. Y creo que ya en este tiempo nosotros, los pastores, estamos viendo correr a las familias a los pies de Cristo. Pero es algo que se viene y viene creciendo, y nosotros, iglesia, la iglesia del Señor, ya no estoy hablando los pastores, la iglesia del Señor tiene que estar preparada para recibir esas familias. Porque, ¿sabe qué? La mayoría de la gente, cuando le preguntás, ¿qué es lo que más recordás de cuando llegaste a la iglesia? No te dice la predicación del pastor, del apóstol. No, el abrazo que me dieron. El otro día hablaba con una de las líderes y me decía, apóstol, estaba haciendo memoria en mi casa del día en que yo llegué a la iglesia. Y ella llegó siendo cristiana. Estaba pasando un mal momento. Pero llegó a la iglesia y mi esposa estaba en el buffet, trabajando en el buffet. Y entró esta persona. Y ella le dijo, salió del buffet y fue y la abrazó. Y a ella la impactó esa actitud. Dice, pero apóstol, eso no fue nada. Cuando terminó la reunión, usted estaba por el fondo. Y cuando yo estaba por salir, entre medio de la gente, usted me dijo, espera, no te vayas sin la bendición. Y usted también me abrazó. Eso me quedó marcado, dijo. Ella no se quedó marcada por una prédica, por una palabra, sino un abrazo. Mire qué importante que es un abrazo. En este caso, lo recuerdo porque fue hace unos días atrás que me lo compartía y porque fue tan puntual, pero ¿sabe cuánta gente a mí me ha dicho? No, vos te tenés que acordar porque es de los tiempos donde vos pastoreabas en Longchamp todavía. La hermana, vos le decías la goma Eva, que era la hermana Eva Gómez. ¿No? El jueguito. Y la hermana te pegaba cada brazo que te tumbaba. Si venías con problemas de columna, salías así derechito. Y hemos tenido, y esos abrazos, y lo tenemos Oscarcito, a veces Oscarcito, el portero de la iglesia, hoy es diácono. Pero él te recibe en la puerta. Dios lo bendiga, hermano. Bienvenido a la casa del Señor. Hoy el Señor lo va a sorprender. ¡Wow! Dije yo. Este lo quiero para diácono. Claro. Porque el punto no es que te unjan para hacer algo. Ni hacer algo para que te unjan tampoco. El punto es que portes algo que merezca que el aceite caiga ahí. Ahora, en el Antiguo Testamento la palabra dice que Elías condujo al pueblo hacia el arrepentimiento y el pueblo se volvió a Dios. Hubo un cambio de rumbo. Y después Elías oró, la lluvia empezó, se acabó la sequía y también lo mismo con el caso de Juan el Bautista, exactamente igual. Él lleva al pueblo ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Y qué viene después? Después del arrepentimiento del pueblo viene Jesús. Y se abren los cielos. En esto una lluvia natural y en esto algo espiritual. Los cielos se abren. Dice la palabra que cuando Jesús fue bautizado, se presenta el Espíritu Santo en forma de paloma y desde el cielo se oye la voz de Dios
diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero ¿cómo empezó todo? Con el arrepentimiento. Toca a alguno y decirle, te están hablando, me parece. No seas orgulloso, no seas orgullosa, decirle. Pero es necesario en este tiempo que se levanten los Elías también, que prediquen ese mensaje de arrepentimiento, haciendo que la iglesia, aquellos que están alejados de Dios, vuelvan a Dios, vuelvan su corazón a Dios. Antes de la venida del Señor es necesario que haya un renacer en el Espíritu, que haya un arrepentimiento genuino delante del Señor, porque hay gente que está dentro, cerca de la iglesia, dentro de la iglesia, pero su corazón está lejos del Señor. ¿Y qué necesario que es? Que sea restaurado nuestro corazón en comunión con el Señor. Es un mensaje que hace que la gente, que las familias se encaminen hacia Dios. Porque no podemos hablar de las personas por sí solas. Porque cualquier persona detrás tiene una familia. Sea que la valore o que no la valore, sea que la respete o que no la respete, de algún lado vinimos. Y eso se llama familia. Y a veces, iglesia, es fácil amar, disfrutar a la familia cuando la familia está todo bien. Pero ¿saben qué? Debemos aprender a respetar y amar aún a aquellos que no están bien. ¿Ustedes tuvieron Santa Cena la semana pasada? El domingo, junto con nosotros. Bien, nosotros domingo a la mañana, ustedes los dos reuniones. Nosotros domingo y martes. Y yo decía en la reunión de Santa Cena que Jesús, cuando cerca, y Jesús creo que lo sabía, por eso lo sentó a Judas al lado, bien cerquita, para tenerlo controlado. Pero Jesús lo amó hasta último momento y le dio la oportunidad de arrepentimiento hasta último momento. Tenía al lado suyo a un Pedro que era medio barrilete, por momento tocaba el cielo con las manos y por momento tenía que salir a buscarlo en carretilla. Lo tenía un Tomás que cada vez que el pastor le decía vamos a hacer, no lo vamos a lograr, ¿a vos te parece que va a hacer esto? Este pastor está loco. Tan incrédulo que el día que Jesús resucitó no creía y le llegó Jesús al lado y le dijo, yo soy, vení, poné tu manito acá, en el agujero, fíjate. Pero aún así Jesús lo amó. Lo amó de tal forma que, aunque él no creía, fue y lo restauró. Amó a Pedro de tal manera que aunque Pedro lo negó 3 veces, aún así fue y lo restauró con amor. No importa en tu familia cuántos, si hay alguno, porque no creo que haya alguno perfecto en tu familia, porque en la mía no lo hay. Y si hay, lo echo de la familia porque se va a contaminar. Pobrecito. Claro. Pero dentro de tu familia, tal vez tengas alguno así tipo, no te voy a decir tipo Judas, bueno sí, también. Tipo Pedro ahí, corta oreja, prometedor y no cumplidor. Señor, te voy a seguir hasta el final. Pero amalos. Aprende de Jesús. Restauralos. Porque Pedro lo negó y no una vez. Y a veces nosotros decimos, pero yo le advertí, ahora que se embrome. Pedro no dijo, Señor, ya sé, ahora me embromo. Pedro se fue y se volvió al mundo. Vaya a la Biblia. Se volvió de vuelta a la pesca y volvió a fracasar igual que antes.
Y ahí estaba Pedro lavando redes en el agua, colando agua, como dicen los pescadores. Dale colar agua y no sacaba nada. Hasta que una vez más se encontró con Jesús y lo restauró. Y lo primero que sucedió fue lo primero que sucedió la vez anterior. ¿Qué pasó? Vino la abundancia a su red. Porque el Señor no es como nosotros, pero nosotros tenemos que aprender a ser como Él. Entonces tu hijo se equivocó, te falló, le advertiste y lo hizo igual. Amalo, perdonalo y restauralo. Porque de eso se trata también ser padres. Tu padre te falló. Tal vez, porque muchas veces los hijos le advertimos a los padres también. Y tal vez tu papá no te escuchó. Y tal vez tengas razones para estar enojado. De la misma manera, amalo. De la misma manera, restaura tu comunión con Él. Porque ninguno de nosotros nos merecemos nada. Y en este tiempo es el tiempo y el momento que Dios preparó para que este mover del espíritu de Elías se empiece a sacudir en la iglesia. Sí, así yo me imagino que se sentía el momento cuando Elías estaba frente a los profetas de Baal y frente al pueblo. No se escuchaba volar una mosca. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay una palabra que te sacude, propiamente dicho, te sacude, a veces lo único que nos queda es guardar silencio. Pero es necesario que esa palabra venga. ¿Sabe por qué? Porque el arrepentimiento es la única forma que tenemos de llegar al Padre. El arrepentimiento es la única manera que tenemos para sanar la familia, para restaurarla, para que nuestra familia pueda volver a recuperar el orden que Dios estableció en un primer momento. Ya no con el idealismo de la persona, sino con lo que Dios estableció. Porque nosotros podemos tener muchas ideas, pero al fin se debe hacer lo que Dios dice que se debe hacer. Entonces, para este tiempo más que nunca, como Dios preparó, como Dios capacitó a Elías, como Dios capacitó a Eliseo, como Dios capacitó a Juan el Bautista para el ministerio de arrepentimiento que iba a llevar a Israel a tiempo de avivamiento, tiempos de preparación, también Dios está preparando un ejército para estos últimos tiempos. No, yo creo que alguien lo entendió. Pero Dios aquí está preparando un ejército. Dios está preparando un ejército que se levante para restaurar familias, para moldear familias de acuerdo a lo que Dios estableció. Porque la segunda venida del Señor está cerca y Dios desea que las familias sean salvas. En este tiempo yo me imagino a Dios diciendo: hey, como le dijo a Lot, busca tu familia y salgan del medio del pecado. Salgan del medio de la perdición. Salgan, busquen mi presencia. Busquen el lugar donde puedan ser restaurados, moldeados. Lamentablemente siempre va a haber gente como la esposa de Lot. A mí me gustaba más allá. Pero si Dios te sacó de ahí, por algo Dios te sacó de ahí. Cuando Dios quiere restaurar, cuando Dios quiere sanar, cuando Dios quiere moldear, lo que debemos hacer es rendirnos delante de su presencia. Y si nosotros nos rendimos delante de Él, Dios va a ser de nosotros. Porque Dios lo que está buscando es restaurar familias. Pero para restaurar familia Dios necesita gente como Noé,
Dios necesita gente como Lot. Dios necesita gente como Elías, con ese espíritu. Y digo como Noé y como Lot, porque ellos tuvieron sus errores, porque Lot cometió el error de acercarse a la ciudad de pecado y llevó a su familia ahí. Y si su familia de alguna manera se corrompió, mucha de la responsabilidad fue de Lot, que los guió hasta ahí. Pero cuando Dios le habló, cuando fue Dios el que le vino a decir, hey, corre de este lugar, porque tu familia está en riesgo. Ahí Lot se puso los pantalones y dijo, hey, corramos, porque hay todavía una oportunidad para nosotros. Y yo creo que en este tiempo Dios va a levantar los Elías, Dios va a levantar los Lot, los Noé, que puedan encerrar a su familia en el barco, en este barco tan precioso que es la gracia de Dios. Que puedan tomar a su familia y decirle, corramos en obediencia a Dios. Escapémonos del pecado, escapémonos de la corrupción, escapémonos de aquello que le da la espalda a Dios. Gente que pueda tomar ese espíritu de Elías y aún que pueda ser como Eliseo, que diga, yo quiero la doble porción. Yo quiero ser alguien que marque la diferencia. Yo quiero no solamente conducir a mi familia, quiero poder conducir a una nación a que sean salvos, a que puedan alcanzar gracia, a que puedan alcanzar restauración de Dios. Y podamos entonces prepararle un pueblo bien dispuesto para Dios. Una iglesia preparada, que no tenga mancha, que no tenga arruga ni cosa semejante. Porque así como se cumplieron todas las señales antes de Cristo venga acá a esta tierra, así se van a cumplir cada una de las señales que Dios dejó establecidas. Y esta es una señal que Dios dejó establecida en su palabra. Jesús en persona dijo que en estos tiempos iba a ocurrir. ¿Le creemos a Él? Si le creemos a Él, tenemos que levantarnos. Tenemos que restaurar. No solamente tomar la gracia para nosotros. Toma esa gracia de la que tanto te aferraste y extiéndela a tus hijos. Extiéndela a tu esposo, a tu esposa, a tus padres. Yo sé que hay cosas que en nosotros nos negamos a perdonar. Nos negamos porque queremos entender y no fuimos llamados a entender, fuimos llamados a perdonar y el perdón no tiene explicación. Si no, explícame cómo Jesús pudo perdonarnos a nosotros. No tiene explicación. Que el Padre nos haya llamado. No tiene explicación que hoy yo esté parado aquí dándote una palabra. Cuando me paraba delante de dos personas y me tenían que sacar las palabras con tirabuzón. Pero Dios tiene un plan y tiene un propósito. Y los planes de Él no tienen explicación lógica, porque lo de Él sobrepasa la lógica. Lo de Él siempre es sobrenatural, por lo tanto está por sobre lo natural. Para estos tiempos, Dios está formando. Y yo creo que en este tiempo hay cosas, señales que se están cumpliendo sobre la segunda venida de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Se están cumpliendo las señales. Y como iglesia y como familia debemos preparar los corazones para ese momento, para el encuentro con el Señor. ¿Cómo empezamos? Empezamos preparándonos, capacitándonos. Porque dijo el Señor, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y empezamos a adquirir conocimiento y eso hace que estemos preparados para resistir al enemigo. Pero el conocimiento por puro conocimiento no nos alcanza. Porque dice la palabra que la letra mata. Pero en el mismo versículo dice, pero el Espíritu vivifica. Quiere decir que yo necesito el Espíritu sobre el conocimiento.
es decir, la revelación de lo que Dios quiere hablar a mi vida. Y en estos tiempos Dios quiere levantar gente que tenga revelación en su vida, que pueda acercarse, no con palabras humanas, de sabiduría humana, palabras persuasivas, como dijo Pablo, no, sino con palabra de Dios, que podamos verdaderamente fluir dando de lo que el Espíritu quiere dar a la gente. Y para eso estás vos, para eso estás vos, para eso está tu familia, para eso está mi familia. Pero ¿sabe qué? El compromiso es de cada uno. En el libro de Job dice: determinarás una cosa a sí mismo, te será firme, y sobre ti resplandecerá luz. Y yo creo que esta noche necesitamos determinarnos no solamente a creerle a Dios, sino que a accionar conforme a lo que creemos. Que podamos verdaderamente empezar a pedirle al Señor que nos tome verdaderamente como ese Eliseo, como el Elías, como a Lot y como a Noé. Que nos tome para salvar familias. Porque Dios puso en tu corazón este sentir de bendecir las familias. Y a veces cuando uno hace una convocatoria, y vos sabés acá que la familia que más lo necesita es la que no vino, la que se quedó. Y vos decís, hubiera estado pero no está. Se lo perdió. Así se sentía Noé. Tuvo la oportunidad. ¿Cuántas veces fui y le hablé? Fui a buscar a cortar los árboles de al lado de la casa de él. Y le dije, vení, estamos haciendo un arca, salva a tu familia. Y no me escucharon, dijo Noé. Y a veces sentimos eso. Sentimos que tenemos tanto para dar, pero el que lo tiene que recibir. Por eso yo dije de un principio que esto funciona cuando hay alguien que se pone en condición de dar, pero donde hay otro que también quiere recibir. Donde hay uno que quiere enseñar, pero hay otro que quiere aprender. Porque no hay nada más desgastante que querer enseñarle a un necio que se queda con sus propias razones. Pero Dios pone esa carga, ese espíritu, el espíritu de Elías. El espíritu de Elías es impartido. Y es impartido hacia el ministerio. Porque Dios siempre pone un Elías, una cabeza, un papá, para que después ese espíritu sea impartido hacia el resto. Y en ese espíritu, lo glorioso de esto es que después nosotros recibimos doble. Por eso yo cuando me acuerdo años atrás, cuando te soltaron la palabra del apostolado,
estábamos en la casa del pastor Ricardo Córdoba, con un problemón nosotros porque se había quemado la radio. Y cuando vos estabas recibiendo todas las palabras, yo recuerdo que una de las cosas que yo dije es que me gozaba tanto de todo lo que estaba recibiendo. Pero ¿sabe por qué? También fui un poco mezquino en esto. Porque le dije, porque todo lo que vos recibís también es para mí. Lo mejor que te puede pasar es que a papá le vaya bien. Que no tenga que estar preocupado. Que no tenga que estar pensando. Porque si queremos restaurar familia, y queremos restaurar familia en nuestra casa, pero no podemos restaurar esta familia. Sí, disfuncional muchas veces. Venimos todos distintos, ¿no? Pero qué importante que es que podamos restaurar esta relación de familia. Por eso yo sé que el pastor Jaciel el otro día predicó lo mismo que predicó en Longchamp. Y dije, wow, qué bueno. ¿Sabe por qué? Porque es todo. Porque cuando Dios habla, no puedes esconder. Y Dios tenía que primero comenzar con una palabra, porque hay veces que no entendemos lo importante que es reconocer esta familia. ¿Sabe mi gozo hoy? Mi gozo hoy, no solamente que mi papá me haya invitado a administrar sus ovejas y hoy a administrar sus ovejas, sino que, a ver, levante la mano todos los de Longchamp que vinieron, que parte de mis hijitos están aquí hoy. Eso me honra. Entonces, hay una restauración que tiene que suceder en casa y en nuestra casa. Y para eso Dios tiene que empezar a manifestar el espíritu, a levantar el espíritu de Elías. El espíritu de Elías que es impartido. El espíritu de Elías ya no es una persona, es un movimiento, una unción, una capacidad dada por Dios para una tarea específica, para estos tiempos. Restaurar familias, poder trabajar con las familias. Y no es una tarea fácil, porque cada casa es un mundo, ¿no? Pero la mía es un mundo entero. No es fácil trabajar con familias y no es fácil trabajar con la familia de la fe. Pero qué satisfactorio que es cada vez que vos ves que una familia puede ser restaurada en el Señor. Porque de esto se trata, de restaurar familias. Si queremos ver la venida del Señor y queremos estar ahí participando como esa iglesia que el Señor viene a buscar, empecemos a restaurar familias. Y empieza con la tuya. Empieza con hablarle a aquel que no le hablabas. Usted, apóstol, no sabe lo que me hizo. No lo sé y no me quiero enterar tampoco. A ver si después me cargo yo y me enojo yo. No importa lo que te haya hecho.
No creo que haya sido más de lo que le hizo Judas a Jesús. Aún así lo amó y buscó restaurarlo. No creo que haya sido más de lo que le hizo Pedro o de lo que le hizo Tomás. O alguno de los otros discípulos que ni siquiera figuraron después. Pero aún así Jesús los amó. ¿Y sabe qué hizo? Los buscó en el aposento alto. Y fue y los visitó. Y estuvo con ellos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nos ama sin condición. Yo no sé cuál será la problemática en tu familia. Yo conozco la mía. Y todos venimos con nuestro bagaje. Pero ¿sabe qué? No importa lo que haya pasado. El apóstol Pablo dijo clarito: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Y lo que está delante es la restauración de tu familia. Lo que está delante es la restauración de tus hijos. Lo que está delante es tu esposo convertido, es tu esposa convertida, es tus hijos adorando al Señor. Lo que está delante es una familia sirviendo completa al Señor. Pero necesitas no solamente un voto de alegría y un amén efusivo, sino que, y con esto cierro, así que si quieren venir los chicos acá a ministrar. Noé no se quedó simplemente con decir, sí Señor, amén. No. Él se puso a construir el arca. Lot no se quedó simplemente con decir, sí Señor, está bien, yo sé que vos vas a destruir la ciudad y nosotros no. Dios le dijo, saca a tu familia. ¿Y sabe qué él hizo? Sacó a su familia. Comenzó a trabajar. Imagínese los hijos, las hijas de Lot, cuando la esposa no quería avanzar. Pero papá, hijas, es necesario obedecerle a Dios antes que a los hombres. Por eso Jesús dijo en un momento, aquel que no aborrezca, que quiere decir que no ame menos a su padre y a su madre que a mí, no puede ser mi discípulo. Primero está Dios, después lo demás. Lo que significa no que te olvides de tu familia, sino que pongas en primer lugar a Dios y que obedezcas a Dios. Y si vos obedeces a Dios, lo que vas a hacer es traer a tu familia a Cristo. Si vos obedeces a Dios, lo que vas a hacer es orar por aquel que está en rebeldía. Orar por aquel que está en contra de la voluntad de Dios. Orar por aquel que se desvió del camino. Y restaurar por sobre todas las cosas. Yo quiero que esta noche te pongas de pie y te presentes delante del Señor. Para estos tiempos, dice el Señor, yo enviaré al profeta Elías, el espíritu de Elías, que volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta noche Dios tiene que inclinar tu corazón. Si viniste esta noche con un dolor, con una angustia en tu corazón, si viniste esta noche con una herida en tu corazón, si viniste con tu corazón cerrado porque papá, porque mamá, porque mi hijo, esta es la noche en que el Señor vuelca, inclina el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres.
no es algo que vos lo vas a ver de una manera automática. No es una luz que se prende y ya está todo alumbrado, sino que lo de Dios muchas veces va como la aurora, en aumento, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, hasta que llega el mediodía. Entonces, tal vez te determinás y decís: Señor, volcá mi corazón, inclina mi corazón hacia mis hijos, inclina mi corazón hacia mis padres. Tenemos el caso, unos días atrás, una persona mayor en su casa con diabetes, problema terrible en su salud, apenas si podía tomar agua, solo en la casa, apenas podía caminar. La diabetes lo está dejando prácticamente sin vista y tiene hijos. Pero no, mis hijos no me quieren visitar. Qué triste. Habiendo criado hijos, tal vez cuántas veces cambiaste los pañales, o te fuiste a trabajar sin dormir, o enfermo, y llegar a esa situación que tal vez no sabemos qué es lo que sucedió en el medio para que un hijo reaccione de esa manera, o 4 lo hagan. Pero cuando viene el espíritu de restauración en la familia, el corazón de los padres tiene que ser volcado hacia los hijos. Y a veces Dios va a permitir que sucedan estas cosas para que hoy un hijo esté cuidándolo, para que pueda ver que hay una salida y que hay una esperanza. Pero muchos de nosotros orando por la familia y de repente decir, en lugar de venir las cosas mejor, parece que fueran peor. ¿Y sabe dónde está el secreto? Parece. No te dejes engañar por lo que tus ojos ven, porque el momento de mayor oscuridad es cuando está a punto de amanecer. Mire, dicen por ahí que el 98% de las personas que fracasan en algo, fracasan justo antes del intento en donde lo iban a lograr. Uno más y lo lograban, pero se dieron por vencidos. No seas uno del montón. Que esta noche verdaderamente el espíritu de Elías empiece a trabajar en tu vida, empiece a ser impartido, empiece a gobernar tu mente, tu corazón, que empiece a hacer los cambios necesarios en tu familia para que se empiece a alinear conforme a lo que Dios estableció. Así que ahí donde estás, cerrá tus ojos y presentá delante del Señor a ese familiar que sabes que está necesitando a Cristo, ese que tenía que ser parte de tu familia, pero decís, este fue borrado. Pero hoy el Señor te llama para manifestar en tu vida ese espíritu. El espíritu de Elías. Un espíritu de restauración. Un espíritu de arrepentimiento. Pero también un espíritu de fe
No por nada Elías se lo llamaba el profeta de fuego, porque Elías vio lo que nadie vio. Y esta noche, tal vez tú seas uno de los llamados para ver lo que nadie vio. Puedas ver la restauración de tu familia. Puedas ver a ese hijo que vos lo considerabas perdido en el pecado y en la corrupción, y lo puedas ver transformado y sirviendo a Dios. Que lo puedas ver aquí en la casa del Señor, en su presencia, sirviendo. Lo que tanto tiempo añoraste, Dios lo puede hacer en un instante. Pero tiene que ser movido ese espíritu. Tiene que ser implantado en tu vida. Que hoy sea el día, que esta sea la noche donde te determinas a soltar perdón, a empezar la restauración, a empezar el nuevo tiempo. No importa lo que te hayan hecho, no importa lo que hayas padecido. Porque el enemigo es astuto para atarte a recuerdos de dolor. El enemigo es astuto para atarte a recuerdos de angustia. Para que no puedas avanzar. Para no poder lograr el propósito de Dios en tu vida. Pero esta noche estoy aquí para decirte que no vas a ser uno más del montón. Que en tu vida, en tu familia va a comenzar la restauración. Que va a comenzar un tiempo diferente. Que vos veías a esa persona y decías, este no tiene vuelta atrás. Yo te digo hoy, Dios tiene el poder para restaurar. Dios tiene el poder para cambiar. Dios tiene el poder para transformar esa vida. Pero solamente créele. Cree, porque verás su gloria. Esto es lo que Dios tiene preparado para este tiempo. Y necesitas creerle a Él para disfrutarlo. Si le crees, podrás disfrutarlo en tu vida. Si le crees, podrás disfrutarlo en tu familia. Si le crees, verás familia restaurada. Si le crees, verás hijos, verás hijas, verás padres sirviendo al Señor, rindiendo sus vidas en el altar. Aquel que un día tal vez era tu vergüenza, hoy va a ser tu gozo. Porque ese es nuestro Dios. Un Dios que restaura, un Dios que sana, y un Dios que nos levanta del lodo y nos pone en lugares de excelencia. Y de esa manera Él se glorifica en nuestras vidas. Yo te invito así que con los ojos cerrados, presentes delante del Señor, a esas personas que te hicieron sufrir, que te dañaron tanto, que las quisiste borrar de tu vida. Hoy, esta noche, el Señor quiere restaurar relaciones, quiere restaurar familias y quiere restaurar tu vida. No dejes que el enemigo te mienta, porque el enemigo te va a decir no lo vas a lograr. Este que va a cambiar, esa que va a cambiar. ¿Cuántas veces lo intentaste? Seguí desgastándote. Porque el enemigo es astuto para argumentar en tu contra. O viene el enemigo para decirte con qué argumentos vas a hablarle. Yo te digo con qué argumentos le vas a hablar esta noche. El argumento que tú tienes, que tú eres un hijo comprado con la sangre preciosa del Cordero, que fuiste limpiado y redimido, y que tienes una nueva identidad como hijo de Dios,
y una autoridad de parte del Padre que fue impartida por Él para que puedas restaurar, para que puedas sanar. Así que en esta noche créele a Dios, créele a su palabra. Y si viniste hoy con esa necesidad, tal vez con la familia rota o con un miembro de la familia perdido en el pecado, esta es tu noche. Esta es la noche que tú esperabas. Ven aquí adelante al altar y preséntate delante del Señor y presenta a esa familia, a ese familiar, a ese hijo, a esa esposa, a ese esposo. Preséntalo delante del Señor hoy. Yo puedo asegurarte de que si tú accionas en fe, algo Dios va a hacer esta noche. Pero debes creerle a Él. Tu fe no puede estar puesta en las personas. Tu fe tiene que estar puesta en aquel que es el dador de la vida y que dio su vida por ti y por mí. Vamos, preséntate delante del Señor. Mientras estás aquí adelante, olvídate de ti mismo.